Hola exploradores, soy Ulfi y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo de este gran club de lectura al que hemos bautizado Lecturas para el Éxito. En este caso estamos leyendo un libro increíble para mejorar nuestras relaciones sociales, transformarnos en personas magnéticas y conseguir que otras personas piensen como nosotros, pero no desde la manipulación, sino desde ser una persona persuasiva, entusiasta, y así transformarnos en líderes de nuestra propia vida e incluso de nuestro círculo más cercano. En este caso, el libro que estamos leyendo se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Vamos por la página número 46, capítulo 1, que se titulaba Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Si te has perdido el capítulo anterior, no importa. Puedes darle aquí al enlace y luego continuar en este vídeo de hoy. Así que vamos a continuar y vamos por la página número 46 en la tercera línea. Vamos a leer 2 líneas antes para ver un poquito la idea de dónde partíamos. Página 46. Comenzamos. Ahí está la naturaleza humana en acción, malhechores culpando a todos menos a sí mismos. Todos somos así, así que cuando usted o yo tengamos la tentación de criticar a alguien, debemos recordar a Al Capone, a Dos Pistolas Crowley y a Albert Fall. Debemos comprender que las críticas son como palomas mensajeras, siempre regresan a casa. Démonos cuenta de que la persona a quien queremos corregir y censurar probablemente se justificará y nos censurará a su vez. O como el amable Taft dirá, no veo cómo podría haber actuado de otra manera. La falta de visión. Siempre vemos la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Seguimos. La mañana del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en un cuarto de una pobre casa de huéspedes justo frente al Teatro Ford, donde John Wilkes Booth le había disparado. El largo cuerpo de Lincoln yacía en diagonal sobre una desvencijada cama que era demasiado corta para él. Una reproducción barata del famoso cuadro de Rosa Bonheur, La feria de caballos, colgaba en la pared de la cama, y una lámpara de gas parpadeaba en una luz amarillenta y mortecina. Mientras Lincoln agonizaba, el secretario de guerra Edwin Stanton dijo: «Ahí yace el gobernante más perfecto que el mundo jamás haya visto». ¿Cuál era el secreto del éxito de Lincoln al tratar con la gente? Estudié la vida de Abraham Lincoln durante 10 años y dediqué 3 años a escribir y reescribir un libro que titulé Lincoln en desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y exhaustivo de la personalidad y la vida privada de Lincoln como pueda hacerse. Trabajé con especial atención cómo Lincoln trataba con sus semejantes. ¿Se dedicó a criticarlos? Claro que sí. De joven, en el valle de Pigeon Creek, Indiana, no solo criticaba a los demás, sino que escribía cartas y poemas ridiculizándolos. Ahora os estaréis preguntando, entonces, si criticaba a los demás, ¿cómo tenía tanto éxito al tratar con la gente? Vamos a ver. Ya estamos viendo que al principio era un poco criticón. Y dejaba sus escritos en los caminos, donde estaba seguro de que alguien los encontraría. Incluso cuando ya era abogado en activo en Springfield, Illinois, atacó abiertamente a sus rivales en cartas que se publicaron en los periódicos. Pero llegó un momento en que se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político vano y belicoso llamado James Shields. Lincoln lo satirizó en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. Toda la ciudad estalló en carcajadas. Shields, susceptible y orgulloso, hervía de indignación. Al escribir quien había escrito la carta, montó a caballo, salió en su busca y desafió a Lincoln a duelo. Este no quería pelear. Se oponía a los duelos, pero no podía negarse sin menoscabo de su honor. Se le ofreció que eligiera las armas. Como tenía brazos muy largos, eligió el sable de caballería y tomó lecciones de esgrima de un graduado de West Point. En el día señalado, Shields y Lincoln se encontraron en un banco de arena en el río Mississippi, dispuestos a luchar a muerte.
pero en el último minuto intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Fue el incidente personal más espeluznante en la vida de Lincoln, y le enseñó una lección inolvidable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante, nunca volvió a ridiculizar a nadie, y a partir de ese momento casi nunca criticó a nadie por ningún motivo. Una vez tras otra, durante la Guerra Civil, Lincoln cambió a los generales que estaban al mando del ejército del Potomac, y cada uno de ellos, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, cometía un error garrafal y trágico que desesperaba a Lincoln, que caminaba en su despacho como un león enjaulado. Medio país censuraba severamente a estos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malevolencia hacia nadie, con caridad hacia todos, mantenía la calma. Una de sus citas favoritas era: «No juzguéis si no queréis ser juzgados». Una sabia. Y cuando la señora Lincoln y otros hablaban mal de los sureños, Lincoln respondía: «No los censuréis, son tal y como seríamos nosotros en circunstancias similares». ¿Habéis visto? Lincoln cambió a raíz de ese duelo la forma de ver a los demás. Ya se ponía en la mente del otro. Es decir, su grado de conciencia a raíz de ese suceso aumentó hasta tal grado de que sabía de que ese no era el camino. Pero, ¿qué pasa? Que lo tuvo que sufrir en sus carnes. Tú posiblemente puedas sentirte solo o sola, pero puedes seguir justificando o criticando a otros, como hacía Lincoln, o bien puedes pensar en qué estás haciendo para mejorar esa situación. De momento, te doy la enhorabuena porque estás aquí, leyendo conmigo este libro para mejorar nuestras relaciones y para convertirnos en una persona magnética. Y luego, lo que nos toca es aplicarlo. Así que te doy la enhorabuena. Seguimos. Sin embargo, si alguien ha tenido alguna vez motivos para criticar, ese hombre ha sido Lincoln. Tomemos un solo ejemplo. La batalla de Gettysburg, que se libró durante los 3 primeros días de julio de 1863. La noche del 4 de julio, el general Robert E. Lee de los Confederados comenzó la retirada hacia el sur justo cuando una gran tormenta de lluvia inundaba la zona. Cuando Lee llegó al Potomac con su derrotado ejército, se encontró con un río embravecido e infranqueable frente a él, y con las victoriosas tropas de la Unión pisándole los talones. Lee estaba atrapado, no tenía escapatoria, pero Lincoln lo tenía claro. Era una oportunidad de oro, un regalo del cielo, la posibilidad de capturar al ejército de Lee y poner fin a la guerra de inmediato. Entonces, en un arrebato de esperanza, Lincoln ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, sino que atacara a Lee sin tardanza. Lincoln telegrafió estas órdenes y las reforzó enviando un mensajero especial para exigir a Meade que entrara en acción inmediatamente. ¿Y qué hizo el general Meade? Todo lo contrario de lo que se le ordenaba. Llamó a un consejo de guerra en violación directa de las órdenes de Lincoln. Vaciló, aplazó la acción, telegrafió toda clase de excusas, se negó rotundamente a atacar a Lee. Finalmente bajaron las aguas y Lee y sus hombres escaparon al cruzar el Potomac. Lincoln estaba furioso. ¿Qué significaba esto?, gritó a su hijo Robert. Dios de mi vida, ¿qué significa esto? Los teníamos a nuestro alcance, bastaba con extender los brazos y eran nuestros. Sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, casi cualquier general podría haber derrotado a Lee. Si hubiera subido allí, podría haberlo azotado él mismo. Con amarga decepción, Lincoln se sentó y escribió esta carta a Meade. Y recuérdese que, en este periodo de su vida, Lincoln era extremadamente prudente y comedido en su fraseología, de modo que una carta de este tenor escrita en 1863 equivalía a la más severa amonestación. Mi querido general, poned mucha atención porque os va a sorprender.
Mi querido general, no creo que aprecie usted la magnitud de la desgracia que representa la fuga de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura habría significado, unida a nuestros recientes triunfos, el fin de la guerra. Así las cosas, la guerra se prolongará indefinidamente. Si no pudo atacar a Lee con confianza el lunes pasado, ¿cómo podrá hacerlo ahora que está al sur del río, cuando solo podrá llevar consigo muy pocos soldados? Apenas 2/3 de la fuerza de la que disponía entonces. Podría ser irrazonable esperar, y no lo esperó, que ahora pueda lograr mucho. Ha perdido su oportunidad de oro, y estoy indeciblemente afligido a causa de ello. ¿Qué cree que hizo Meade cuando leyó la misiva? Meade nunca vio esta carta. Lincoln nunca la envió. Se encontró entre sus papeles después de su muerte. Es decir, lo escribió, pero no llegó a enviarla. Plasmó en un papel toda esa frustración, toda esa ira, todos esos sentimientos, los plasmó en una carta y la escondió en un cajón. Esta es la base de la importancia de escribir tus sentimientos, la importancia de tener un diario donde poder escribirlos. Te recomiendo que si estás pasando por un mal momento de soledad, puedas observar cómo te sientes y lo escribas día tras día, y con el tiempo puedas volver a ese momento porque te vas a dar cuenta de todo lo que has mejorado. Seguimos. Mi suposición es, y no es más que una conjetura, que después de escribirla el presidente debió mirar por la ventana y decirse: un momento, tal vez no debería precipitarme. Es bastante fácil, sentado aquí en el silencio de la Casa Blanca, dar la orden de atacar a Meade, pero si hubiera estado en Gettysburg, ¿y si hubiera visto tanta sangre como ha visto Meade la última semana? ¿Y si los gritos y el clamor desgarradores de los heridos y los moribundos me hubiera perforado los oídos? Tal vez no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviera el temperamento medroso de Meade, tal vez habría hecho exactamente lo que él. De todos modos, es agua pasada. Si envío esta carta puede que alivie mis sentimientos, pero provocaré que Meade traste de justificar sus actos. Provocaré que él me censure a mí. Despertaré rencores, socavaré su utilidad futura como comandante y quizá lo obligue a abandonar el ejército, cuando era un gran general. Pues aquí se ve claramente cómo, en vez de dejar llevarse por sus emociones, pensó: ¿qué es más beneficioso? ¿Que Meade sienta rencor, que sienta resentimiento hacia mí? ¿Qué es más inteligente para nuestra causa? ¿Que Meade abandone el ejército? ¿No sienta que tengo confianza en él? Esto es un gran paso para mejorar tus relaciones, y es pensar desde el punto de vista de la otra persona, que no lo hacemos nunca. Siempre estamos pensando en lo que nosotros sentimos y expresarnos, sin mirar en cómo se puede sentir la otra persona con lo que decimos. Es un ten con ten. No te debes guardar tus sentimientos dentro, por supuesto que no. Por eso es tan importante. Plásmalos en un papel. Cuando te sientas mal en tu trabajo o por tu jefe que te ha echado la bronca y te sientas súper frustrado y quieras responderle, escribe un mail. Escríbelo, no lo envíes, pero escríbelo. Y verás cómo dejas ahí todos esos sentimientos negativos y se van a quedar ahí. No lo envías y se queda ahí en borradores o lo eliminas después. La verdad es que esto es muy, pero que muy sanador, porque te quitas toda esa ira, todos esos sentimientos negativos. Seguimos. Lincoln puso la carta a un lado, porque sabía por amarga experiencia que las críticas acerbas y los reproches a menudo son inútiles. Theodore Roosevelt decía que cuando como presidente se enfrentaba a algún problema grave, solía reclinarse en su sillón y observar el gran retrato de Lincoln que había detrás de su escritorio de la Casa Blanca, y se preguntaba: ¿qué haría Lincoln si estuviera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? Esto también es muy bueno, preguntarte precisamente qué haría esta persona que tiene éxito en eso que tú quieres conseguir. ¿Sabes? Intentar ponerte en su mente. ¿Qué haría él? La próxima vez que sintamos la tentación de soltar un reproche, saquemos un billete de $5 del bolsillo
Miremos el retrato de Lincoln y preguntémonos cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar. De vez en cuando, Mark Twain perdía la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Una vez, por ejemplo, escribió a alguien que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de inhumación. No tiene más que pedirlo y me encargaré de que lo consiga. En otra ocasión escribió a un editor sobre los intentos de un corredor de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Le exigió lo siguiente: imprima de acuerdo con la copia que le envió y que el corrector se guarde sus sugerencias en la papilla podrida de su cerebro. O sea, el guardar toda la podredumbre, perdonad la expresión, toda la mierda que quieres soltar y que la quieres vomitar, en vez de vomitársela a una persona, plásmala en un papel. Y esto es una manera de emplear o de actuar conforme a este conocimiento que estás aprendiendo. Poner y tomar acción es esto. Cada vez que te sientas frustrado o ira, escríbelo. Seguimos. Mark Twain se sentía mejor después de escribir cartas hirientes como esta. Le servían para descargar tensión y no le hacían daño a nadie, porque su mujer se encargaba de retirarlas del correo. Nunca llegaban a enviarse. ¿Conoce a alguien a quien desearía hacer cambiar y controlar y mejorar? Bien, estupendo. No tengo nada en contra, pero ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, resulta mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Y además es mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el tejado de tu vecino, dijo Confucio. Cuando era joven y me esforzaba por impresionar a los demás, escribí una carta estúpida a Richard Harding Davis, un autor que por entonces destacaba en el panorama literario estadounidense. Estaba preparando un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me hablara de su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido, no recuerdo de quién, una carta con la siguiente nota de pie, dictada pero no leída. Aquello me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía de ser un personaje importante y muy ocupado. Yo no lo era, pero deseaba impresionar a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con esas palabras, dictada pero no leída. Ni se molestó en contestarme, me devolvió la nota con esta frase al pie: su mala educación solo es superada por su mala educación. Convengamos que yo había cometido un error y quizá mereciera el reproche, pero como soy humano, me hirió. Me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, el único pensamiento que persistía en mi ánimo, y me avergüenza admitirlo, era el dolor que me había causado. Si nuestra intención es despertar un resentimiento que escueza a alguien hasta el día de su muerte, no bastará con hacer alguna crítica punzante, y no importa que estemos seguros de que la crítica está justificada. Cuando tratamos con personas, debemos recordar a cada instante que no tratamos con seres lógicos. Tratamos con criaturas emocionales, seres erizados de prejuicios e impulsados por el orgullo y la vanidad. Las críticas crueles provocaron que el muy sensible Thomas Hardy, uno de los mejores novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. También por las críticas, el poeta inglés Thomas Chatterton fue impulsado al suicidio. Benjamin Franklin, que cuando era joven carecía por completo de tacto, llegó a ser tan diplomático, tan hábil en el manejo de la gente, que fue nombrado embajador de Estados Unidos en Francia. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? No hablaré mal de nadie, decía, y de todos y cada uno diré todo lo bueno que sepa. Cualquier insensato puede criticar, censurar y quejarse, y la mayoría de los insensatos lo hace. Pero se necesita carácter y firmeza para ser comprensivo y capaz de perdonar. Fijaos en estas últimas líneas, qué potente lo que está diciendo. No criticar, ser comprensivo y perdonar. Si tú eres capaz de aplicar estas tres cosas en tu vida, primero te vas a sentir contigo increíble, porque no vas a albergar ningún pensamiento negativo hacia alguien. Y además, le vas a decir todo lo bueno que sepas de él. Esto no es como se dice, hacer la pelota a nadie.
le estás ensalzando lo bueno que tiene. Y esa persona se va a sentir bien consigo misma. Y además te va a apreciar. Porque te estás fijando precisamente en eso, en lo bueno. Le estás diciendo, tío, esto lo haces genial. No solo ganas esa batalla, sino que ganas las siguientes, ya que mejora la imagen que esta persona tiene de ti. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado esta lectura. Si es así, ya sabéis, dar ese pulgar arriba. Y si es la primera vez que me ves, soy Ulfi y te animo a suscribirte para no perderte ninguno de estos capítulos de este libro tan increíble que va a revolucionar tu forma de ver las relaciones con los demás. Y no solo eso, sino que además te va a convertir en una persona magnética. Para finalizar, vamos a agradecer este nuevo día como hacemos los exploradores, con una gran sonrisa. Todo comienza con una sonrisa